Un feliz sábado, apreciados hermanos, hoy sábado 22 de noviembre. Un abrazo para cada uno de ustedes en la Iglesia del Jardín y para todos aquellos que nos siguen entre la transmisión en vivo y en las redes. Vamos a estudiar una lección muy importante que esperamos sirva para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Bueno, hermano Pedro, ¿cuál es el título de la lección? Hola, muy buenos días. ¿Cómo Buenos están? días, Pedro. El título de esta semana vamos a estudiar la lección 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. De esta es la que vamos a estudiar en esta semana. Muy bien. A veces pienso yo que o me ha sucedido estar al lado de una persona, un basquetbolista, por ejemplo, que llegan a casi los 2 metros de estatura, pues se siente uno pequeño. Quizá ahí me pongo yo en los zapatos de algunos de los espías, ¿no? Se siente uno muy pequeño delante de ellos, pero vamos a estudiar en esta semana cómo un hijo de Dios se siente frente a los obstáculos, frente a las dificultades. Nuestro versículo de memoria está en Hebreos 13:7. Dayana, si nos puedes leer el texto. Claro que sí. Hebreos 13:7 nos dice, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Muy bien. Daniel, ¿nos puedes hacer un recuento en qué punto de la historia del pueblo de Israel nos encontramos y por qué se hace alusión a mirar a esos dos personajes esta semana? Bueno, ya han pasado muchas cosas, ¿no? Ya el pueblo de Israel pasó el Jordán, ya derrotaron Jericó, ya pasaron Ai, ya atravesaron diferentes pruebas y resulta que en este momento vuelven a aparecer dos personajes que fueron protagonistas 40 años atrás. Y la lección nos lleva ahora a hablar de Josué y Caleb. Ya quizá en este punto donde ellos vuelven a aparecer, ya las batallas más grandes estaban peleadas. Ya quedaban era pequeños territorios por conquistar o ciudades muy puntuales, pero ya era decisión de cada tribu ir a por ellas. Y en este punto pues vuelven a aparecer Josué y Caleb, que quizá quedaron en pausa. Bueno, Josué siempre estuvo ahí, pero Caleb quizá quedó en pausa un tiempo, ahí trabajando, ahí seguía por detrás de cuerda trabajando, pero llegamos a un punto donde, donde vamos a ver que todo ese esfuerzo que hicieron quizá 40 años atrás o toda una vida, pues sí dio resultados. Y ahora que leíamos el versículo de memoria, acuérdense de sus dirigentes que le hablaron de la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Yo creo que todos tenemos un modelo a seguir, bien sea actual acá o bien sea quizá un personaje bíblico al que todos admiramos, ¿cierto? Y con base a eso, pues uno intenta imitar ciertas cosas buenas que hizo esa persona. Yo creo que todos tenemos una historia bíblica que nos llama la atención, un personaje en el cual los imitamos, y este versículo me hace pensar de que la Biblia estaba escrita precisamente para eso. No sé qué opinan ustedes, para poder ver esos ejemplos, copiar lo bueno, y también están los errores, para no cometer los mismos. Sí, además que todo esto para nosotros es una gran fortaleza cuando pasamos también adversidades, y es ver que a pesar de las tribulaciones y las batallas, personas que estuvieron detrás y lucharon fuertemente fueron guiadas por Dios, fueron fortalecidas por Dios, y aún así nunca desfallecieron, pero porque pues fueron fieles, estuvieron completamente conectados. Entonces pues todo eso nos lleva a dar un ejemplo a nuestra cotidianeidad. Así es. Acuérdese, ¿no? De sus dirigentes. Esa palabra aparece muchas veces en las escrituras, ¿no? Mencionada por Dios. Acuérdate del día de Reposo. reposo. Eclesiastés dice, Salomón, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven o en los días de tu juventud. La importancia de qué? De tener buena memoria. Y a la luz de lo que vamos a estudiar, apreciados hermanos y amigos, vemos que el pueblo de Israel tenía una memoria muy débil, porque no se acordaba de lo que Dios había hecho atrás, y vamos a mirar cuidadosamente las consecuencias de dudar o de no tener fe en la protección que Dios había ofrecido pues al pueblo y nos ofrece también a cada uno de nosotros, ¿no? Filipenses 4:8 quiero agregar, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La primera reflexión a título personal, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué pensamos nosotros? ¿Dónde está puesta nuestra mente? ¿Dónde estaban puestos los ojos de los 10 espías y dónde estaban puestos los ojos de Josué y de Caleb para que hicieran esa diferencia tan marcada dentro de los demás príncipes de Israel? Ahí hay un aspecto importante y es ver que la Biblia dice que hay que recordar es porque se nos puede olvidar. Y también no solo es el hecho de a quién recordamos, sino por qué lo hacemos. Finalmente el resultado de la vida de esa persona pues tiene que tener un propósito, ¿no? Y yo veo al pueblo de Israel después de que pasó todo, y ahí quizá más adelante en la lección lo ve, pero nadie se acuerda de los 10 espías, ¿no? Poca gente recuerda hasta los nombres de ellos, pero sí uno recuerda la vida de Josué y la vida de Caleb. Y esta lección está diseñada para que imitemos todos esos buenos ejemplos. Y uno de esos principales ejemplos que yo creo que hay que imitar es la fidelidad. Yo creo que ese es un tema muy importante, Mario, ¿no? Así es, correcto. Bueno, entrando al tema de la fidelidad, aquí pues los que tienen mascotas, yo creo que no hay una mascota fiel que un perro, ¿sí? Dicen que es el amigo fiel, el que le indica cualquier cosa y él está allí cuando uno está triste, cuando uno está alegre, dispuesto y esperándolo siempre. Si uno sale de viaje y lo espera atento en casa, y cuando llega es el que está allí siempre. Y presentando ese tema, en la lección lo menciona. ¿Qué significa el nombre Caleb? ¿Sí? ¿Qué significa? Un significado un poco raro, ¿no? Perro, ¿no? Exacto. Viene de otra, de otro idioma que le llaman Kelep y eso le traduce a perro. Y pues si vemos a esa palabra la usaban mucho también para poder darle referencia en algunos cantos, en alabanzas, sobre esa fidelidad, sobre esa fidelidad, honestidad a su amo, ¿sí? Y pues en eso hace referencia al nombre. Y pues Caleb, más que todo viendo aquí la lección, él hace muy bien referencia a su nombre, da un buen ejemplo de lo que es su nombre, pero es fiel a Dios, ¿sí? Es fiel y le hace honor a Dios porque a pesar de las adversidades, a pesar de que todos llevaban la contraria, él veía algo más allá y decía, tengo que serle fiel a Dios porque si Él nos trajo hasta aquí, Dios nos va a llevar hasta donde queremos. De Caleb admiro mucho su temperamento. Debió haber sido una persona recia, pero bastante como puesta en su lugar, como llamamos hoy en día. Y es admirable la fe que él tenía y lo valiente que era, porque sin importarle que de pronto lo iban a apedrear, él quiso ser firme a Dios y aún así mostrar sus convicciones y mostrar que ellos iban a poder poseer esa tierra prometida. Entonces, realmente de él es admirable bastante, pues, eso. Así es. Es fácil ser fiel en las buenas, ¿cierto? O ser leal cuando no hay problema, pero cuando nuestra vida está en peligro o cuando las condiciones o circunstancias no están a nuestro favor es difícil. Para los jóvenes hebreos, allí, si hacemos alusión al horno de fuego, ¿verdad? No era una decisión fácil para un ser humano que no tenga confianza en Dios, decir, bueno, hasta la última. De igual forma, Josué y Caleb eran los dos únicos príncipes que habían visto no las consecuencias, no la tierra, no sus moradores, sino la promesa de Dios. Es importante para poder nosotros tener fe, poder observar, ¿no? Y acordarnos. Ellos no miraron las dificultades ni a los gigantes, ni a Anac, ni esas personas pues que posiblemente nosotros miremos, sino ellos miraban era el Dios de las promesas. Y ahí fue donde marcaron la diferencia, ¿no? En que ellos miraban como viendo al invisible. Y es que es interesante ver cómo la mayoría tenía otro concepto diferente al que ellos tenían. Y en este punto era casi todo el pueblo contra Josué y Caleb.
y ver cómo uno puede defender su fe cuando todo está en contra es bastante admirable y yo creo que el nivel de relacionamiento que debe tener uno con Dios debe ser importante. Caleb y Josué tenían muy clara su relación con Dios y yo creo que día a día se levantaban a buscarlo a Él. Y fue tan clara la voz de Dios para ellos que recordaron la promesa. Recordaron que Dios les había prometido ganar esa tierra y eso. Y cuando llegaron a dar el informe, pues sencillamente ellos sí recordaron la promesa, cosa que no hicieron el resto del pueblo y los otros 10 espías. Y por eso el Señor tantas veces dice, acuérdate, porque había pasado tan poquito, pero al pueblo se le había olvidado. Y cuando nosotros también en nuestro día a día se nos olvidan las promesas de Dios, pues empezamos a quejarnos, empezamos a buscarle problemas a todo y comenzamos con una serie de cosas que nos acercan y nos asemejan más a los 10 espías eh, que al mismo Josué y Caleb. Esa tenacidad de la que hablábamos de poder sostenerse frente a los demás cuando la opinión pues no sea tan popular, la que hizo que marcara una diferencia y que se recuerden al día de hoy. No sé si ustedes recuerden el nombre de alguno de los otros 10 espías. No, Los vimos en la lección, pero uno decía, ni no idea, hicimos ni el esfuerzo mínimo por memorizar, al menos en lo nada. personal. Y eso es lo que, eso evidencia bastante también el hecho de la importancia de ser diferente. Sí, y además es admirable cómo a pesar de que ellos tenían una situación que para quienes no están con Dios resulta ser una situación de temor, una situación de miedo, una situación similar a la que probablemente en muchos días como los de nosotros pudiéramos llegar a vivir. Ellos se llenaron de valentía y enfrentaron incluso a su propio pueblo y dijeron, sí podemos, lo podemos lograr porque nosotros conocemos a Dios. Y eso solamente se logra teniendo una relación con Dios, conviviendo con Él, hablando con Él, siendo un testimonio de Él, leyendo todos los días la Biblia, ayudando a todos los días a los demás, como pues más adelante lo menciona la lección, perdón, como dice que debemos semejar el carácter de Cristo. Y miren que ya entramos en un tema y vamos avanzando porque acá una cosa va ligada con la otra. Ya a Caleb nunca se le olvidó la promesa y cuando a uno no se le olvidan las promesas, pues uno sabe qué es lo que puede reclamar y qué no. Y, y Caleb, ni corto ni perezoso, ya con la promesa del Señor, él tranquilamente fue y reclamó su territorio, ¿no? Él ya la tenía clara. Y, y miren cómo va y le dice a Josué, venga, espere, deme ese monte, deme ese monte, dame ese monte. Es uno de los temas de esta lección, Pedrito. Sí, si viera que lo que decía, que él recordaba mucho esa promesa, y no sé cuánto les ha pasado que vienen orando por algo, pidiéndole a Dios, reclamando una promesa, pasan un año, 2 años, no, para el tal año Dios sí me va a responder esa promesa, y ora esa madre por ese hijo que vuelva su hijo a la iglesia y pasan los años, llega a 18, 20 años sin nada que Dios responde, pero hasta que llega un punto que pasan 45 años, porque aquí dice que pasó mucho tiempo, y él aún recordaba, no, yo aún mis 85 años, yo creo que tengo que reclamar esa promesa a Dios. Y créame que esa fe, esa convicción que él tenía era, no importa, Dios me prometió esa tierra, yo la veo allí, yo veo que es posible entrar a ella, y allá me tiene que poner Dios, ¿sí? O sea, si Él quiere que yo esté allá, allá me va a poner Él. No importa la adversidad, no importa los que dicen que no, pero yo me veo allá porque Dios me prometió eso y Dios cumple sus promesas. Y así lo tenía Él. Quizá él pudo haberse excusado en su edad, ¿no? Era de los más viejitos, él y Josué, ¿no? Ya 85 años, pues el Señor es, pero yo estoy ya en mi época de jubilación, ¿no? Yo dije eso cuando tenía 45 años menos, 40 años atrás, pero vemos cómo este hombre su fe no había menguado, ¿no? Y cómo él dice que el mismo vigor que tenía para luchar, en ese entonces lo tiene ahora a sus 85 años, ¿no? Entonces me cautiva bastante, me llama la atención cómo él se mantuvo durante esos años tomado de la mano de Dios. Yo creo que a veces no era ni el vigor físico
yo creo que él no se refería al vigor físico, yo creo que él se refería más que todo a esa Convicción. convicción, sí, a ese añoro, a ese esfuerzo que él todavía lo tenía como el primer día. Me llama mucho la atención Josué 14:8. Es un versículo muy bonito porque habla, Caleb hablando del tiempo pasado y dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, dice Caleb, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y, y me llama bastante la atención el versículo previo a ese, donde él dice que él trajo las noticias como las sintió en su corazón. Y es que él tenía en su corazón a Dios. Y cuando tenemos en nuestro corazón a Jesús, pues digamos que vamos a actuar coherente a eso. A Caleb le tocó creer, sí, ejerció la fe, claro, pero eso no lo eximió tampoco de ir a pelear contra ese pueblo. A sus 85 años y todo, y le tocó actuar. Entonces yo creo que es una lección importante que nos podemos llevar todos, de que la fe también siempre va acompañada de la acción. De obras. De obras, claro, o sea, es un fruto, las acciones, las obras son una consecuencia de la fe, que fue la que inspiró a esta gente. Y miren cómo la historia permea las generaciones, ¿no? Y vemos que pasa algo después con el ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó con la hija de Caleb? Axa va con su padre y pues sin remediar nada, también le dice a su padre, yo quiero que tú me heredes también de los territorios que me des también pues agua. Entonces vemos también a una mujer que es una mujer inteligente, pero es una mujer prudente y con carácter. Entonces es una mujer que está guiada por las influencias de su padre, porque vio que había trabajado también como su padre y pues necesitaba o se consideraba con el derecho de hacerlo y realmente lo tenía porque pues este había sido el ejemplo de él, ¿no? Yo diría que la familia de Josué y Caleb, pues que es uno de los personajes aquí a tratar, era una familia ejemplar, ¿no? Porque vemos que el mismo valor que tenía Caleb, lo tenía ¿quién? Su hija, ¿no? Una familia notoria, y algo pues que me cautivó la atención es ese deseo de Caleb de subir otra vez allá al monte donde habían traído esas uvas. O sea, el abuelo recordaba aún esa experiencia y la tenía fresca en su mente, y eso pues evocó a que él pidiera esa tierra, no dijera, no, ya estoy muy viejo como dijimos hace un momento, y fuera un ejemplo para tantos jóvenes, ¿no? Para las otras 10 tribus que se habían rajado, usando ese término coloquial, habían dicho, esa tierra no la podemos tomar, es tierra que come a sus moradores, y vemos como un abuelo de 85 años dice, no, yo no he cambiado de opinión y esa es la tierra que Jehová me ha prometido. Y con todo su derecho él dijo, acuérdate Josué, de que Jehová dijo, como he sido leal, deme que esa tierra, no teniendo en cuenta los obstáculos que tenía que vencer, tenía que pelear, y derrotó, dice, a 3 de las familias de los gigantes, ¿no? Entonces no hay situaciones imposibles o problemas grandes que el hombre no pueda dar una solución cuando está tomado de la mano de Dios y tiene fe. Ahí es fundamental el poder del ejemplo. Vemos cómo quizá la gente tenía miedo de subir al monte, pero ver que un hombre de 85 años va adelante con todo el valor y con toda la gallardía, yo creo que inspiró también bastante en ese momento, y de ahí para adelante inspiró a muchas generaciones. Y hoy en día tenemos que ver también qué ejemplo estamos dando nosotros a las generaciones que vienen, a la gente que está con nosotros, a nuestras familias, porque también es muy importante, así como vemos que el ejemplo de Caleb lo siguió su hija, que también se atrevió a reclamar una buena porción de la tierra, así como lo siguió mucha gente de la tribu de Judá, que era la tribu a la cual pertenecía Caleb. También vemos el ejemplo de los 10 espías, como un mal ejemplo, o como esa influencia que ellos tomaron le costó la vida a casi todo el pueblo mayor de 18 años que salió de Egipto. Entonces, nuestras decisiones impactan bastante. Yo creo rescatar ahí de esa lección es el ejemplo
que daba desde el inicio, ¿no? Moisés como líder, Josué y Caleb también como líderes, y quiero como darle así un mensaje a los más jóvenes, jóvenes que de pronto que quieren hacer, por ejemplo, que estábamos, la historia que muestra acá, Atsa, hija de Caleb, Otoniel siendo yerno de, de Caleb, o sea, que conquistó a la hija del gigante de la fe, un gran ejemplo, pero le doy el consejo a esos jóvenes. Otoniel tuvo que perseverar también mucho para demostrar que también era un hombre de fe y que podía compartir esa misma fe con Atsa, que pues tenía el ejemplo de su padre, y poder demostrarle así que también era un hombre que le servía a Dios, que era fiel a las promesas de Dios y que también veía más allá de las otras personas que lo podía ver, sino tenía esa convicción y poder demostrar eso para él mismo, demostrárselo a Atsa y al gigante de la fe, que en ese caso era Caleb, su suegro. Entonces es un mensaje para que pues nosotros demostrémonos a nosotros mismos que podamos también tener esa fe para poder también ser ejemplos, ¿sí? Ver lo que hizo Caleb, lo que hizo Josué, ser un ejemplo para uno, los más jóvenes, y decir, venga, cuando yo pueda ya liderar algo, poder llegar a tener esa fe, esa convicción, a pesar del transcurso de los años, de los problemas, pero poder tener intacta esa fe hasta que llegara a sus últimos días. Me impresionó la expresión de Caleb, ¿no? Más podremos nosotros que ellos, ¿no? Él no solamente hablaba por el pueblo de Israel, sino porque gozaba de la presencia de Dios en su vida. Nosotros no podemos tampoco, yendo a la aplicación, pensar que de un momento a otro, si no tenemos una relación viva con Dios, podemos vencer esos gigantes, ¿no? Nos acobardaríamos, al igual que lo hizo el pueblo. ¿Y cuál es el resultado de nuestra influencia sobre los demás, ¿no? Cómo esos 10 influyeron y, como dijo Daniel, se perdió prácticamente una generación, y cómo Josué y Caleb, que permanecieron firmes, fueron motivo de inspiración. Y aquí dicen, pongan los ojos ¿en qué? En esas personas de fe. Me gustaría que comparásemos quizá brevemente a Josué y Caleb. A mí siempre me llamó la atención porque hay una parte donde se identifica a un héroe humilde, que en lugar de decir de primer lugar, yo quiero que me den esta tierra, que es una petición muy bien fundamentada porque era su derecho, hay otro que nunca pidió la mejor porción, siendo alguien que también tenía mucho derecho de recibirla, ¿no? ¿Qué buscaba uno, qué buscaba otro? Aquí pues no se trata de decir que uno era más espiritual que otro, sino que a veces, lo saco yo como apreciación, a veces pues Dios hace y forma líderes que no piensan de la misma manera, pero no por esto quiere decir que uno esté equivocado y no el otro. La lección pues nos muestra acá que Josué, al no pedir el terreno, o más bien dicho, al buscar un lugar cerca de Siloé, que era donde iba a quedar el tabernáculo de Dios, el campamento de Dios, buscaba era la presencia constante de Dios. Eso era, para él era ¿qué? Lo fundamental. Quizá a diferencia de Caleb, que era más, digamos, impulsivo y más valiente y eso, Josué más bien pretendía ¿qué? Estar calmado en donde, cerca del santuario, para ir a adorar a Dios, ¿no? Dos liderazgos diferentes, pero inspirados ¿por quién? Por un mismo Dios, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes, Daniel? Yo creo que ellos se complementaban muy bien, porque es que no todos, Pablo decía que pues en la iglesia de Dios hay de todo, hay manos, hay pies, hay orejas, o sea, ellos se complementaban muy bien. Yo veo que Caleb a veces era como el de la acción. fuerte. Que Sí, tocaba atajar quizá a sí, veces. sí, tocaba atajar a Caleb a veces y Josué tenía otro perfil de liderazgo. Pero es interesante ver cómo Dios, a pesar de nuestras diferencias, nos usa y nos usa con un propósito puntual. Dios cumplió su propósito en la vida de Caleb y lo llevó a hacer ciertas cosas, pero lo que es la vida de Caleb no era la de Josué. Y Josué cumplió el propósito en la vida de Josué de otra forma. Dios tiene 1000 formas de cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros en nuestras vidas, y no a veces nos tiene que pasar el milagro de alguien más, sino tenemos que estar buscando en relación constante con Dios nuestro propio milagro, nuestra propia vida. Sí, además yo considero que la verdadera autoridad nace de un carácter realmente humilde, y eso es lo que nos acerca a nosotros a Dios, ¿no? Estamos inmersos en un mundo en donde solo mira lo superficial del ser humano,
y no ve lo que realmente hay adentro y qué es lo que realmente Dios ve, ¿no? Porque Dios examina nuestros corazones y me admiro mucho de Josué, de esa humildad y de, a pesar de, como dice el hermano, ser el líder y poder tener todo el derecho de escoger la mejor parte, yo solo quiero estar al lado de Dios. Él tenía sus ojos fijos en Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora para alejarnos del mundo y poner nuestros ojos realmente en Cristo? Hay muchas lecciones que podemos sacar, pero mire que estos dos hombres llegaron a hacer cosas grandes porque pasaron tiempo con Dios. Y es algo que la lección tocaba en cierto punto, la contemplación. Entre más nos parezcamos, entre más cerca estemos de Dios, más nos vamos a parecer a Él. Entre más cerca duremos en el televisor, pues más nos vamos a parecer a lo que se ve ahí, y esas cosas. Una pregunta para ustedes, para ir concluyendo. ¿Cuál creen ustedes que es la lección más grande o más importante para ustedes del repaso de la lección de esta semana? ¿Qué quisieran ustedes resaltar en un minuto que digan, no, es que esto es lo que me gustó más? Mario, empecemos por usted. Gracias, Daniel. Pues para mí rescato la fidelidad y la paciencia, ¿no? Que no tocamos ese tema. Josué y Caleb pudieron haberse quejado con Dios. Mira, es que por culpa de esos 10, 40 años y nosotros qué tenemos que ver acá, pero no hay ningún reproche, ¿no? Cuando se está en las manos de Dios, inclusive en los momentos difíciles o cuando sufrimos consecuencias que no buscamos nosotros, no hay quejas contra Dios, ¿no? Y ese mantener la fidelidad, digo yo, hasta el fin, ¿no? Hasta las últimas consecuencias es lo que yo rescataría. Ser fiel hasta la muerte. Bueno, yo creo que toda la lección en la semana nos dio características de Cristo, ¿no? Nos mostraba ser fieles, nos mostraba ser humildes, nos mostraba ser perseverantes y que a pesar de todo nunca nos va a abandonar. Entonces, creo que lo que más rescato de la semana es tratar de seguir a Cristo pese a las circunstancias y fijar los ojos realmente en Él, a pesar de que las redes sociales a muchos jóvenes de pronto pues los pueda llevar a pensar situaciones en las que no se debe pensar o en las que de pronto podemos poner los ojos en el mundo. ¿Dónde estamos poniendo realmente nuestra fe, nuestro tiempo, nuestra perseverancia? ¿Qué es en dónde está realmente nuestro corazón? Entonces creo que eso fue lo que aprendí esta semana. Gracias. Y quiero rescatar dos cosas. Una es el ejemplo de un líder. Un líder, si se deja guiar por Dios, siempre va a querer lo mejor para a las personas que está liderando, siempre va a querer lo mejor. Esos hombres vieron y sabían que era lo mejor para el pueblo, porque eran líderes y eran guiados por Dios. Y la otra parte es la fe que ellos tuvieron, que a pesar de los años reclamaban esa promesa a Dios. Reclamémosle esa promesa a Dios que llevamos mucho tiempo esperando una respuesta, que tal vez Dios no la ha respondido en este momento, pero Dios lo prometió en algún momento y Él es el Dios de lo imposible, es el Dios que hace cosas que a veces nosotros no se imaginamos. Ellos sí lo vieron, ellos sí veían esa tierra en la que daba leche, miel, que era de buen clima, pero los otros vieron las adversidades. La fe ayuda a que a pesar de que estemos en dificultades, las alivia, porque ellos dijeron, no, no importa, pero nosotros, Dios nos prometió, listo, yo por mis propias fuerzas no voy a lograr conquistar esa tierra, pero yo estoy de la mano de Dios y con Él voy a entrar a esa tierra. Quiero rescatar las dos cosas de ellos dos. A mí me llamó mucho la atención y quiero cerrar con el título, Gigantes de la Fe. Yo creo que si alguien tenía que salir corriendo eran los cananeos frente a Josué y Caleb. Y a veces el valor de nosotros no está ni en nuestro potencial intelectual, ni en nuestro dinero, ni en nuestra carrera, ni en todas las cosas que podemos llegar a hacer, sino lo que nos hace realmente a nosotros grandes es Dios. Y Dios hizo ver a Josué y a Caleb como unos gigantes, pero no unos gigantes en el sentido propio de la palabra, sino unos gigantes en la fe. En la fe, llegaron a relacionarse tanto con Dios de que su experiencia creció tanto que les permitió actuar y vivir en coherencia con eso. Es fundamental que todos los días
nos acerquemos a Dios. Cada día, cada mañana le entreguemos el corazón a Él porque finalmente Él es el único que puede hacer de nosotros unos gigantes. Como dice el apóstol Pablo, puesto nuestros ojos en ¿quién? El autor y consumador de nuestra fe, la ley de la contemplación, ¿no? Entonces, quiera Dios, apreciados hermanos, que tengamos esto presente, que hay un Dios que da promesas y es un Dios a quien nosotros debemos permanecer constantemente fieles, porque el que prometió fiel es ¿en qué? En cumplir. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos, hasta una próxima oportunidad.